Desde Puerto Rico para el mundo del diseño, este es Casadís, el espacio donde descubrimos cómo el diseño puede transformar nuestros espacios, comunidades y mejorar nuestra calidad de vida. Con la diseñadora, educadora y autora Margaret R. Díaz Muñoz. Casadís, diseño para vivir mejor. Y muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Casa Diz. Y estamos en abril y lo prometido es deuda. Pero antes que nada, muy buen provecho. Espero que estén ahí ya listos o listas y listos y listas para comer o preparándose para. Mi invitado especial de hoy y yo todavía no hemos llegado a ese punto, pero lo haremos en breve. Y como habíamos hablado a principios de abril, abril es el mes de la arquitectura paisajista. El miércoles ayer, ¿verdad? Fue el Día del Planeta. Y sabemos que el planeta nos está pasando factura a grandes escalas y a una velocidad imparable. Vemos todo lo que está ocurriendo con los tornados, el tema de los terremotos que cada día son más y más fuertes, el tema, ¿verdad?, de cómo están los comportamientos de las aguas. Lamentablemente todavía hay personas eliminando bosques, talando sin necesidad, ¿verdad?, de forma no controlada. Seguimos sembrando cemento y no necesariamente estamos solucionando realmente los problemas que tenemos, que es cómo vamos a cuidar nuestro ambiente. El mundo nos pasó factura con las pandemias. Yo siempre digo que la pandemia fue, aparte de una situación súper difícil para la humanidad, igual fue un momento para que recordáramos de lo que es capaz el planeta cuando no somos invasivos con él, ¿verdad? Y cómo se comportaba. Pero yo no soy arquitecto paisajista y no soy especialista en esa área, pero sí tenemos con nosotros de regreso a casita al arquitecto Víctor Blay, director ejecutivo del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Margaret. Muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. Me encanta venir al programa y hablar un ratito contigo siempre. Esta es tu casa y siempre lo va a ser. Y como le digo, Iliana, siempre que necesitamos conectar, siempre vamos a tener esa oportunidad para hacerlo a través de esta alianza, de esta colaboración, ¿verdad? De cuando dos disciplinas afines se unen con una pasión que es precisamente velar por la salud y la seguridad de los ocupantes de los espacios, tanto interiores como exteriores, ¿verdad? Y cómo ayudamos a que esta islita cada día, ay, podamos sostenerla de alguna forma. Así que Definitivo. cuéntanos, Víctor, ¿qué ha estado pasando durante el mes de la arquitectura paisajista en el colegio y con los arquitectos paisajistas? Pues mira, hemos tenido varias actividades ya. Hemos tenido dos actividades presenciales y una virtual. Empezamos el mes de la arquitectura paisajista el jueves 9, celebrando la charla del arquitecto Jorge Rigao, donde nos hablaba y hacía como un call to action a los arquitectos paisajistas, invitándolos a que hay muchos temas para investigar con esto de la arquitectura paisajista en Puerto Rico, temas históricos de diferentes proyectos donde han habido arquitectos paisajistas envueltos, proyectos desde los 50, de 40, 60, etcétera, donde hay mucho tema de investigación que nadie se ha dado la tarea aún. Y ya el arquitecto Rigao dijo, yo no soy paisajista, no me toca a mí, le toca a los propios paisajistas que se pongan las botas y vayan a investigar, porque hay muchos temas muy interesantes y de hecho muchas personas al final de la charla se quedaron con ganas de saber más de algunos de los temas que él presentó como ejemplo, de estos temas que no se han investigado. Así que ahí hubo, tú sabes, un llamado a los arquitectos paisajistas en Puerto Rico a que vamos, hay mucho por investigar, hay muchas cosas que hacer, así que aquí hay unos ejemplos a seguir. Y esa fue la primera charla de incentivarlo. La segunda charla fue una charla virtual que tuvimos
la gracia de tener a la arquitecta paisajista Alexa Bond desde California, directo desde California, vía web, por Zoom, y nos dio una charla de cómo hacer paisajismo, ¿verdad? Arquitectura paisajista, pero tomando en consideración a personas discapacitadas. Y entonces, ¿cómo incluimos a todo el mundo en los diseños que se logran? Ella personalmente es sorda y pues obviamente se toma este tema muy en serio ya que le afecta directamente. Así que eso fue tremendo poderla tener a ella como recurso. Luego, el jueves 16, tuvimos un conversatorio con los arquitectos paisajistas Edmundo Colón, José Juan Terraza y Neca Colón, María Nene Colón, eh, que nos vinieron a hablar de cuál es el estado actual de la arquitectura paisajista en Puerto Rico. O sea, cómo se está practicando la arquitectura paisajista y también un poco hacia dónde está encaminada. Y también funcionó como un call to action de paisajistas a paisajistas, diciendo, gente, nos tenemos que poner las botas y nos toca a nosotros traer estos temas que nos preocupan a los clientes, a los proyectos y buscar insertar diferentes maneras de trabajar, como bien dijiste, Margaret, al principio del programa, tú sabes, en vez de sembrar más cemento, pues cómo sembramos también vegetación para escurrir de las escorrentías, ¿verdad? Cómo trabajar las escorrentías de una manera distinta a como la hemos estado trabajando tradicionalmente. Así que también fue una manera de incentivar a que los arquitectos paisajistas que estén diseñando tomen eso en consideración, que sepan cómo impulsar o cómo promover una práctica más sostenible y una práctica pues más responsable, ¿no? Y entonces hoy jueves 23, tenemos la charla por la doctora Linda Jiménez Tullier, que es arquitecta paisajista, y nos va a presentar su libro Paisaje Truncado, Historia de la Laguna de Guánica. Así que estamos tomando el tema de historiográfico, pero también que está en boga ahora mismo con el tema del paisajismo, el tema de, ¿verdad?, el planeta Tierra y de cómo podemos tomar lo que tenemos, ¿cómo te digo? Guardarlo bien y tenerlo a futuro, ¿no? Así Eh, que... Eso es parte de, vamos a conectar con nuestros auspiciadores y al regreso, yo quiero precisamente tomar eso que acabas de mencionar de la charla de hoy, que todavía no ha pasado, pero para nosotros desarrollarlo desde nuestras perspectivas, ¿verdad? De esa concientización, trayendo, como decimos coloquialmente, trayendo por los pelos el tema del llamado del arquitecto Rigau, que reconocemos y sabemos. Yo cada vez que voy a una charla con el arquitecto no he tenido el beneficio por compromisos profesionales últimamente poder estar en un escenario que él esté dándonos una charla, pero cada vez que Rigao hace un llamado, él lo hace con una fuerza y con una conciencia de que, mira, esto no es, como él dice, esto no es un relajo, esto hay que hacerlo porque tenemos que ocuparnos, tenemos que estar ocupados de ocuparnos, de que se haga bien y que lo haga el de aquí, con la conciencia del entorno. Pero vamos a conectar con los auspiciadores y al regreso vamos a hablar un poquito más de eso. Uno. ¿Necesitas cuidar tu visión? Ya abrió sus puertas iSolution Optical Center en Lares. Visítalos en calle Vilella número 2, local 2 en Lares. Abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En iSolution Optical Center te ofrecen
duplicados de recetas de espejuelos, servicio a domicilio por cita previa, examen de espejuelos y lentes de contacto, prueba de glaucoma y campo visual, y foto de fondo de ojo y de retina. Y aprovecha su oferta especial, montura gratis con la compra de lentes oftálmicos. Además, aceptan todos los planes médicos y cuentan con layaway disponible. Llama hoy mismo y haz tu cita al 787-432-4924. 787-432-4924. Eye Solution Optical Center, Margaret. cuidando tu salud visual. Levántate con el mejor bingo del oeste. El divertido Kikiriki Bingo Progresivo te espera todos los días a las 10 de la mañana en Ocean Casino, con un premio progresivo de hasta $5,000. Ven al Courtyard by Marriott Aguadilla, disfruta la emoción del bingo y gana en grande con Ocean Casino. Si jugar le causa problemas económicos, familiares y ocupacionales, llame a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Continuamos en Casa Dis con Margaret R. Díaz Muñoz, el espacio donde el diseño se convierte en conocimiento y bienestar. Y ya de regreso continuamos aquí en casita con Víctor, el arquitecto Víctor Blay, director ejecutivo del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, y estamos precisamente reseñando todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir durante el mes de la arquitectura paisajista. Aprovechamos, ¿verdad?, en la primera sección y hablamos de unas charlas y unas conversaciones que ocurrieron a principio de mes. Ayer era el Día del Planeta Tierra y cómo, ¿verdad?, tenemos que empezar a tomar control de las cosas que hacemos para asegurar que tengamos isla para más años, ¿verdad? Y antes de irnos a la pausa, precisamente pues estaba Víctor hablándonos de una charla que va a haber durante el día de hoy y otras cosas que van a estar ocurriendo. Retomemos ahí, Víctor. Gracias, Margaret. Pues mira, como te estaba diciendo, en la tarde de hoy a las 6 de la tarde vamos a tener libre de costo y abierto al público la charla de la presentación del libro, más bien del libro llamado Paisaje Truncado, Historia de la Laguna de Guánica, deliberado por su autora, la doctora Linda Jiménez Tullier. Y entonces estamos muy entusiasmados porque esta es su primera publicación y de hecho esto fue un tema que ella empezó a desarrollar en la Escuela de Arquitectura Paisajista cuando estaba haciendo su maestría y luego continuó el mismo tema haciendo su doctorado y es básicamente la publicación de su tesis doctoral. Pero es un tema que nació a través del tema de la arquitectura paisajista. Así que por eso la quisimos invitar a dar esta presentación. Entendemos que es muy acertado hablar pues, de los recursos naturales que tenemos y cómo trabajarlos de una manera éticamente correcta y es lo que decimos, o sea, el desarrollo es importante, pero hay maneras de hacerlo responsablemente, ¿no? Y entonces, dependiendo de lo que estemos tocando, ya sea un lugar en la costa o en la montaña, ¿verdad? Ya hoy día hay que ir pensando cómo trabajar en conjunto con lo que existe allí para hacer un desarrollo responsable. Y entonces así pueda beneficiarse de los recursos naturales existentes del área
y también poder lograr el objetivo del producto final o del proyecto. Así que eso yo creo que es lo bien importante que hay que tomar en consideración cuando se habla de la naturaleza y lo construido, y por eso es que los paisajistas hoy día son tan importantes tenerlos como parte del equipo de diseño y parte del equipo del proyecto, ¿verdad? Porque tradicionalmente pues han sido los arquitectos y los ingenieros trabajando en conjunto como consultores para poder lograr los proyectos edificados. Pero así también se han tenido civiles, pero hoy día tenemos los arquitectos paisajistas que traen una visión distinta a cómo trabajar esos alrededores del edificio existente, porque no es tan solo el paisaje, entiéndase áreas de siembra, sino que también lo que le llaman o se conoce en inglés como el hardscape, que pues pueden ser terrazas, caminos por senderos por donde uno camina, tablados, etcétera. Que los paisajistas también son los que tienen una mejor visión de cómo lograr eso. Y adicionalmente con las áreas de siembra también se les ocurren y tienen estas ideas de cómo trabajar escorrentías de agua, cómo trabajar, cómo llevar estas aguas a ciertos lugares y mitigar que la escorrentía que siga hacia la tubería pluvial de la ciudad sea menos cantidad. Porque, ¿verdad? El problema de sembrar cemento y asfalto es que el agua no tiene por dónde permear y llegar a la tierra, y entonces esas aguas hay que recogerlas y llevarlas a algún lado. Así que, y así entonces que se forman las inundaciones en las ciudades, etcétera. Pero si minimizamos o tratamos de manejar esas aguas antes de que llegue a la alcantarilla, utilizarlas para otra cosa, pues entonces menos agua que llega a la alcantarilla, por ende menos probabilidad de que se inunden ciertas áreas. Así que todas esas cosas los paisajistas lo tienen mucho más presente y tienen las herramientas de saber cómo trabajar estos casos, cosas que pues otros profesionales pues no la tienen tan presente. Y por eso es que los paisajistas son muy importantes y por eso ¿verdad? Les celebramos el mes de abril como el mes de la arquitectura paisajista, para dar un enfoque a esta profesión que tanto tiene que ofrecernos. Así que Definitivamente, y en el tema vemos todos los días, ¿verdad? Recientemente estuvo lloviendo corrido 4 o 5 días y podemos ver, tan reciente como ayer, creo que había un caso que estaba ventilándose en los noticieros de la isla, donde una persona pues cae un poco de lluvia no puede ni entrar ni salir de su casa, de todos los días, se ve imposibilitado de ir a trabajar, de hacer los quehaceres básicos del día. Y entonces nosotros nos miramos como isla, ¿verdad? Y te pregunto, Víctor, porque nosotros, ¿verdad? Hablamos de que somos una pequeña isla, que somos bien grandes, que tenemos, ¿verdad? Que nosotros tenemos un impacto mundial porque lo tenemos a través de varios profesionales, ¿verdad? Y la música. Pero también nuestros artistas plásticos, ¿verdad? Nuestros autores, en muchas áreas, ¿verdad? Tenemos un talento increíble. Y hablamos de desarrollo, y la gente se cree que hablar de desarrollo es, volvemos, sembrar cemento. La gente se cree, pues para que un espacio, y te voy a dar un ejemplo desde el interior, para que un espacio sea bonito y sea habitable y sea estéticamente agradable y todo lo demás, la gente se cree, no, me tienes que cambiar esa losa porque ese terrazo ya no sirve, esa losa criolla, eso se ve feo porque está avejentado, que si tienes que demolerlo todo y volverlo a hacer de nuevo. Mire, gente, eso es un impacto al ecosistema construido, que cuando tú vienes a ver, el espacio tenía una condición existente, ¿verdad? Al menos que esté deteriorado, o realmente un edificio que estaba abandonado y necesita mucha mejoría a ese espacio, pero
tú puedes hacer cosas y tú puedes desarrollar y tú puedes progresar en un espacio donde tú lo mejoras y no necesariamente tienes que sacarle, mire, una cosa tan sencilla como el terrazo, no hay porcelánico, cerámico, no hay nada en la industria hoy día que dure lo que dura un terrazo. Bien atendido, bien pulido, bien tratado. Y yo me atrevo hasta a decir, porque lo vemos en hostales, en bed and breakfast, en distintos edificios, en hoteles, en la isla y casas antiguas donde todavía tienen, yo me interactúo con unos edificios que tienen muchos años y tienen losas criollas instaladas, bien instaladas, que tú las brillas y quedan espectaculares porque la gente las quiere tapar. Entonces, eso es material que se va a un landfill. Porque eso no se degrada, gente, eso no hay forma. Eso se va a un landfill de relleno a dañar los nutrientes del terreno. Después el terreno no sirve para siembra, no sirve para nada. Entonces, para que se empose el agua, no hay buena percolación, no hay no se puede usar para nada, para nada. Entonces, es como tú dices, Víctor. Si nosotros incluimos a los profesionales requeridos y necesarios desde la fase uno de la construcción, todos tenemos nuestras áreas para aportar para que el proyecto sea un proyecto holístico en beneficio de la comunidad, de la sociedad, del usuario y del proyecto final. No tiene que ser una cosa que corra todo el mundo por ahí como a la libre, como uno dice, y que no haya una buena planificación, porque vemos lo que está pasando con nuestros terrenos. Caen 2 horas de lluvia y ya tú no puedes transitar por muchas áreas. Digo, eso de las escorrentías de agua y las lluvias, también hay que tomar en consideración que con los cambios climáticos, ¿verdad? Y la gente dice, ah, pero es que aquí siempre ha llovido. Y yo, bueno, sí, Mm, sí, siempre ha llovido, pero el problema no es que esté lloviendo más días o menos días al año. El problema es que el volumen de agua que está cayendo por minuto hoy día es mucho mayor que el volumen de agua que caía por minuto hace 50, 60 años atrás, que es cuando la ciudad se estaba construyendo. mm. Entonces uno dice, bueno, pues tú sabes, se está inundando la ciudad, pues tenemos el problema del mantenimiento, que sabemos que en Puerto Rico perdura ese problema, desgraciadamente, pero también es una cuestión de capacidad, o sea, la ciudad se construyó aquí, se construyó la mayoría de Puerto Rico entre el 50 y el 70. Ujú. Por lo menos, ¿verdad? En área metro se construyó todo a la vez y se estaba Y, por, construyendo y todo. lamentablemente por impacto político económico, Claro, no claro, claro. pensado y desarrollado para el bienestar. Claro, claro. Pero en aquel entonces también era otra mentalidad, ¿verdad? Era la Ujú. mentalidad de todo lo podemos construir, todo lo podemos diseñar, todo lo podemos ingenierir, ¿verdad? Hoy día yo creo que esa mentalidad ha ido cambiando un poco a poco, pero siento que hoy día hay un poco más de responsabilidad y un poco más de entendimiento de todos estos problemas naturales con los que nos estamos enfrentando. Y yo creo que hay más personas entendiendo eso y ya no es tanto todo lo podemos construir, sino que uno lo piensa 2 veces y dice, bueno, pues tal vez porque se pueda construir no necesariamente debamos construir, ¿verdad? Y esto es buscando maneras de evitar que vuelva a pasar una tragedia como pasó en el barrio Mameyes en Ponce en los 80, buscando, vimos lo que hizo el huracán María con las costas y vimos que en áreas del oeste habían edificios que se cayeron a la costa del mar, por el alza del nivel del mar. Así que yo creo que eso nos ha ayudado a cobrar conciencia y a tomar en consideración, a tomar más en consideración
el ambiente natural que rodea los espacios que queremos desarrollar. Y por eso hablé al principio de, oye, no es cuestión de no desarrollar, pero es cuestión de tenerlo presente y saber desarrollar responsablemente. Y nos toca a nosotros los profesionales estar pendientes de eso y poder llevar el proyecto a un punto que supla las necesidades del cliente, pero a la misma vez tome en consideración el ambiente natural donde se posiciona. Y yo creo que esa mentalidad, ese shift de mentalidad está ocurriendo poco a poco, ¿no? Así que, y eso es un poco a lo que yo creo que deberíamos estar enfocados y perseguir a futuro. Así que... Siempre en el mes de la arquitectura, ¿verdad? De arquitectura paisajista, perdóname, siempre se da un premio, el premio de Virginia. Sí, tenemos la beca Virginia Peno. Ya el jurado se reunió y tomaron la determinación y vamos a estar otorgando la beca el próximo jueves 30 de abril, que va a ser nuestro evento de cierre del mes de la arquitectura paisajista, donde vamos a tener un conversatorio de las escuelas de arquitectura paisajista en Puerto Rico. Así Anda. que y parte del panel, invitamos a la arquitecta paisajista Marisabel Rodríguez, que fue la primera directora del programa graduado de arquitectura paisajista de la Universidad Politécnica de Puerto Rico y fue el primer programa de arquitectura paisajista en la isla. Y ¿Mm? ella fue quien lo lideró. La vamos a tener a ella. También vamos a tener a Cecil Molina, que es la directora del programa actual, del mismo programa de arquitectura paisajista de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Y también vamos a tener a Luis Pérez, que es el director del programa de arquitectura paisajista de la Universidad Ana Geméndez en En Gurabo. Gurabo, en Gurabo, en Gurabo, sí. Exacto, que son las únicas dos escuelas de arquitectura paisajista en Puerto Rico que yo creo que ayudan a complementarse bastante bien porque la Politécnica ofrece un grado de maestría, así que ya tienes que tener un grado de bachillerato, Ujú. puede ser en cualquier otro Disciplina. disciplina, pero tienes tu grado de maestría y te otorga el grado profesional. Y el bachillerato de la Universidad de Geméndez también te otorga el grado profesional como bachillerato en arquitectura paisajista. ¿Y el Así que bachillerato de Ana Geméndez te permite revalidar? sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, es profesional. Así que entonces tenemos esos dos programas y vamos a tener ese conversatorio ese día 30 y va a estar moderado por nuestra presidenta, la arquitecta Arquitecto paisajista paisajista, Olga Angueira. Olga Guerra. Ella es la que va a moderar, que también ayudó y estuvo bien envuelta en esas primeras etapas Sí, de la escuela o el programa graduado de la Universidad Politécnica, que de hecho ella también dirigió en dirigió. algún momento. Así que yo creo que ese conversatorio va a estar bien bueno para hablar de la educación, de la arquitectura paisajista en Puerto Rico, cómo empezó, que empezó en el 2006, me parece si mal no recuerdo, con el programa graduado de la Politécnica y dónde está y hacia dónde se dirige. Porque ha Creo que tomado fue un mucho poquito más auge, tarde. no mucho más, Yo, fue no, no mucho 2005-2007. más tarde, pero estuvo por ahí. Sí. Yo creo que empezó en el 2006, agosto de 2006 Mm, puede ser. ok. Pero, pero sí, va a ser interesante porque son las únicas escuelas que tenemos de paisajismo en Puerto Rico y les ha ido muy bien. O sea, este tema tiene mucha acogida, aunque es una profesión relativamente joven, ¿verdad? Y cuando hablo de que es una profesión joven es porque el andamiaje detrás de la profesión es relativamente joven. Aunque la Ujú. profesión ha existido desde los 50, se habla de arquitectos paisajistas desde antes y Burle Marx, pero no es hasta como los 80, 90 que se empieza a concretizar de manera administrativa, supongo, Ujú. de licenciatura, de las escuelas, de ser una profesión, ¿no? Parte de la industria de la construcción.
Así que es una profesión joven, pero muy tremenda. Y como dije anteriormente, traen unas cosas a la mesa que más nadie tiene las herramientas ni el conocimiento para poder traer eso. Así que eso va a estar bueno. Eso es el jueves que viene a las 6 también. Y está abierto al público y libre de costo. Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a retomar el tema de la investigación desde Seguro. todos los aspectos. Así que no se retiren. El camino a tu próximo viaje empieza aquí. En Quebrada Coop te ayudamos a montarte hoy mismo con una oferta que no puedes dejar pasar desde 3.49% de interés hasta 84 meses y con cero pronto. Sí, escuchaste bien. Cero pronto. Haz realidad ese carro que tanto quieres y disfruta el camino desde el primer día. Llama ahora al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Quebrada Coop, donde tu próximo viaje comienza hoy. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Oferta válida hasta el 30 de abril del 2026. ¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces. En Lares y Quebradillas está la gente de CIS. Pero ahora le gratis a Vera que los servicios de salud llegaron a ti. Centros integrados de servicios de salud donde te atienden con cariño y la mejor actitud. Médicos y especialistas con calidad de primera. Díselo a tu abuela que llegamos a Isabela. Sí, llegó Isabela. Con medicina general, pediatría y psicología, internista, obstetricia y ginecología. Te vas a cambiar pa' CIS, ya lo sabías. Sí, llegó Isabela. Y en el 2026 venimos más fuerte. Ven y únete a nosotros que no te lo cuento. Al mejor centro de salud de todo el noroeste. Sí, llegó Isabela. Grupo médico primario 5005. Están contentos Luis, doña Juana y Chabela. Porque la gente de CIS por su salud vela. Centros integrados de servicios de salud donde te atienden con cariño y la mejor actitud. Médicos y especialistas con calidad de primera. Díselo a tu abuela que llegamos a Isabela. Continuamos en Casa Dis con Margaret R. Díaz Muñoz, el espacio donde el diseño se convierte en conocimiento y bienestar. Ya estamos de regreso a la parte final del programa y no nos podemos ir del programa sin hacer nuestra aportación, ¿verdad? Sabemos que hay muchos temas que discutir. Yo creo que cuando yo me reúno a través de este medio con Víctor, nosotros podríamos estar, lo mismo pasa con otros profesionales, podemos estar hablando muchísimo sobre cómo nosotros desde nuestras plataformas personales y colectivas podemos ser parte de la solución, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que dejar de ser parte
del problema, de mala planificación, de mala organización, de mala comunicación, ¿verdad? Para eso hay gente de más. Y nosotros no somos esas personas, ¿verdad? Nosotros, nuestros gremios profesionales, desde cada uno, ¿verdad? Cada profesional desde su plataforma, desde su trabajo, desde el salón de clase, que me encanta ese conversatorio que va a haber porque es momento que todos, ¿verdad? Estemos tomando el tema de la educación actual y futura, de nuestros futuros profesionales en las áreas de diseño y construcción, y sentando a todo el mundo en la mesa. Yo digo en la academia, yo soy amiga, como digo yo, de todos los coordinadores, directores, especialistas, como quieran llamarlo, de los programas de diseño de interiores, los profesores, o sea, son mis colegas en muchos casos, han sido estudiantes míos en alguna ocasión, o son, ¿verdad? Mis amigos o amigas. Y creamos relaciones, ¿verdad? En el camino que se desarrollan precisamente por el bienestar de la profesión. Y sentar a estos profesionales en una mesa a conversar de la arquitectura paisajista, su preparación académica, estas dos vertientes, desde una persona que le interesa desde cero y va a ese bachillerato y puede revalidar y puede tener su título profesional, ejercer, ¿verdad? Y entonces tenemos otras personas que son de profesiones aliadas que dicen, oye, yo, este tema del paisajismo me interesa, quiero aportar más y lo voy a estudiar y a su vez poder revalidar y convertirse en un profesional y darle, ¿verdad? Esa información y que los estudiantes se sientan, hay veces que los estudiantes se sienten como que están solos en el mundo. Están estudiando y tienen al profesor que le está cayendo encima todo el día con los proyectos y demás, y entonces cuando están por terminar o están terminando, es como que, y ahora entro como en este momento, en este mundo solitario de cómo me desarrollo, cómo adelanto en la profesión, ¿verdad? Y todo lo demás. Y aquí es que quiero unir el tema de Rigao. ¿Verdad? Y que lo hemos hablado Víctor y yo en otros momentos, ¿verdad? Así como satélite, sobre la importancia de la investigación. Necesitamos que los profesionales, especialmente los estudiantes, empiecen desde el salón de clase a reconocer que les va a tocar a ellos, nos toca un poquito a nosotros, los que ya estamos ejerciendo, ¿verdad? Y estamos marcando otras pautas, por llamarlo de esa forma. Pero le toca a ellos estudiar qué está pasando. ¿Cómo podemos empezar a crear soluciones, diseñar soluciones, idear soluciones apropiadas, funcionales y estéticas a la vez? ¿Cuál tú crees, Víctor, que debe ser como esas áreas? Yo no pude estar en la conferencia de Rigao, así que te toca a ti decirnos, que debemos de empezar como a mirar y decir, fíjate, esto es un buen proyecto para un colectivo, y que puede ser hasta un colectivo multidisciplinario. Bueno, el llamado que hizo Rigao era más bien a investigar qué se ha hecho de arquitectura paisajista o cómo arquitectos paisajistas han intervenido en proyectos importantes y grandes en Puerto Rico. Habló del Carnegie Hilton, ¿verdad? Y sus predios, que en los planos de Carnegie Hilton había con nombre y apellido del arquitecto paisajista del proyecto. O sea, estaba su nombre plasmado en los planos de construcción. Y era el llamado a investigar, y una cosa que Rigao siempre habla en muchas de sus charlas cuando habla del tema de la historia, es que él en sus proyectos, ¿verdad? Y un poco lo que él trató de transmitir a través de su enseñanza en la universidad, es utilizar la investigación como herramienta de diseño, porque al tú investigar y empaparte del tema y leer de qué es lo que ha pasado aquí antes y cómo se ha hecho, te ayuda a definir
y a saber hacia dónde dirigirte con algunos elementos que quieras incorporar en tu diseño, ¿verdad? Y ayuda a definir, o sea, cuando uno a veces está en el diseño y uno no sabe exactamente por dónde uno encaminarse, pues la investigación es lo que te va a ayudar a tomar esa determinación. Y es un poco lo que él estaba tratando de traer. Y trajo varios arquitectos paisajistas de los cuales él habló de diferentes proyectos en Puerto Rico. De algunos se sabe un poco más, de otros no se sabe tanto. Y precisamente eso es lo que él quería incentivar. Habló también de elementos que habían en Puerto Rico que ya no existen, pero por qué dejaron de existir y qué cosas pudiesen volver. Una cosa de la que él habló, por ejemplo, como tema de investigación de un elemento, era como un clavo largo con una chapa redonda enorme que se utilizaba para vender auspicio. Entonces, en esa chapa enorme decía el nombre de una compañía, Creso o Crosco o lo que sea, y eso estaba en el pavimento del estacionamiento, así que se utilizaba eso para marcar los estacionamientos en vez de las líneas amarillas que tenemos hoy día y que conocemos, para dividir un estacionamiento de otro. Y eso era una placa de metal que se ponía en el estacionamiento al principio para delimitar el espacio de un estacionamiento versus otro. Y decir, bueno, pues, ¿por qué eso desapareció? ¿Cómo algo parecido a eso pudiese volver para resolver un problema que sabemos que aquí la pintura pues escasea, especialmente la pintura asfáltica? Así que, o sea, son estas cosas que te empiezas a plantear, te topas con estos elementos que existieron en algún momento y ya no existen y mucha gente ni sabe que eso existía. Yo no creo que yo alguna vez vi eso en algún estacionamiento. Yo lo he visto Pero, dentro del paisajismo, sí he visto un similar claro, pero claro, en parking nunca lo he visto. por eso. Y esas cosas que, ¿verdad? Uno no sabe lo que uno no sabe, ¿no? Y retomar estos temas de, oye, esto se hizo en algún momento, ¿qué pasó? ¿Por qué murió? Y tal vez pudiese resolver algunos problemas que tenemos hoy día. ¿Quién sabe? ¿Tú sabes? O cómo se pudiese traer un concepto de aquel entonces y adaptarlo a una realidad que tenemos hoy día o unos problemas que tenemos hoy día para que nos ayuden a resolverlo. Así que por ahí va el llamado de Rigao con la investigación, ¿no? Así que, pero definitivamente hay mucha tela para cortar en el tema de la arquitectura paisajista, especialmente en la isla, porque también si nos enfocamos en que es una profesión joven, la gente dice, bueno, pues no ha pasado nada hasta ahora, tú sabes, así que no hay nada que investigar y yo creo que precisamente eso es lo que Rigao estaba tratando de hacer, de brillar la luz a que sí hay tema de investigar. Han habido arquitectos paisajistas en Puerto Rico trabajando proyectos desde los 40 y 50 o cuidado si antes. Así que es cuestión de uno indagar un poco más allá y no pensar que porque es una profesión joven, no existe un legado de más atrás. Así que, Que no tenemos que buscar referentes en el exterior, podemos mirar nuestros referentes internos y mirarlos, como bien tú mencionas, desde esa perspectiva en que por qué se dejó de hacer eso o cómo lo que se hizo en aquel momento con una finalidad en este momento histórico que tenemos, cómo puede realmente ser una herramienta que pueda aliviar o que pueda solucionar o encaminar a unas soluciones, otras particularidades que ahora mismo son medios caóticas, porque este tema de las correntías y las erosiones costeras y todo lo demás, cada día no sabemos, yo digo, un día de esto vamos a encontrarnos que se van a unir las dos aguas en el mismo pavimento porque ya no hay forma.
Realmente ya no hay forma. Es un tema complicado, muy complejo también, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que eso, pues, amerita también estar consciente de que es un tema complejo y complicado y que necesita un poco más de pensamiento que simple y sencillamente, podemos construir. Pues mira, tal vez no deberíamos estar construyendo eso ahí, o vamos a trabajarlo de una manera distinta, de una manera más innovadora, que ayude al problema o aporte, y que ayude al problema y no aporte al problema, ¿verdad? Que tenga más solución que problema, lo que queremos. Yo recuerdo hace 2 años atrás, creo que fue que yo tuve acá en el programa a una arquitecta paisajista que estaba, creo que estaba como de presidenta en ese momento, ahora se me escapa el nombre. Y una de las cosas que ella hablaba en aquel momento en el programa nos mencionaba, decía, las personas deberían de estar, la conciencia del efecto del buen trato a tu paisaje va desde cómo tú haces la poda de tu césped, la poda selectiva de los árboles y la siembra apropiada de qué vegetación en qué área, ya sea para fruto, ¿verdad? Comida, como para sombra, como para ayudar con la fertilización del terreno. Y yo recuerdo que en aquel momento ella decía, las personas deben de tener tan consciente en este tema del paisajismo, si uno ella comentaba, si uno se va al detalle del detalle de cuán importante es no recortar el césped a la tierra, porque eso perjudica, se debe dejar una cantidad, incluso que ella mencionó, de pulgadas, del césped, que no, uno no tiene que podarlo. Me dice, y usted ve por ahí que las personas van con los trimmers y las podadoras que llevan esos céspedes a la tierra y después, ay, pero qué feo. Pero es que eso no se poda de esa forma. No, El no, tema del árbol, no, pues es que el árbol se puso salvaje. Bueno, pero que nunca le hicieron poda selectiva exacto. para protegerlo y creció de forma descontrolada y desmedida, buscando sobrevivir en el ambiente que estaba. Definitivo. Y bueno, y otra cosa que hay que añadir con todo ese tema, o sea, nosotros vivimos en una isla que es muy fértil para la vegetación. O sea, aquí es una cosa increíble el verdor que tenemos porque todo se da y se da muy bien naturalmente. Por lo general no necesita mucha ayuda. Al Ujú, revés, tenemos que estar constantemente podando y controlando porque si no se ujú. queda con el canto y lo sabemos. Así que más aún en esta isla en la que vivimos, que es tan fértil para la vegetación, hace falta más arquitectos paisajistas que estén envueltos en la conversación, en los proyectos, para que nos ayuden a atender estos temas conscientemente y responsablemente, porque es mucho, es mucho, hay mucho verdor. Qué Hay mucho bueno, verdor, hay mucho pero tema que cortar para, para ir con la poda. Sabemos que, y me corrige, Víctor, por ahí viene el mes de la conservación. sí, ¿En mayo o estamos en junio? en mayo. Ahora En vamos mayo. a tener la Semana de Patrimonio, que va a ser la semana del 5 al 8. Ok, eso ya Martes mismo. 5 vamos a tener actividades desde el martes 5 de mayo hasta el viernes 8 de mayo. Vamos a tener charlas aquí todos los días. Lo estamos haciendo en colaboración con la Oficina Estatal de Conservación Histórica, o SHIPO por sus siglas en inglés, con la Fundación por la Arquitectura también va a tener una presentación, y el AIA, el capítulo de Puerto Rico, el American Institute of Architects capítulo de Puerto Rico, también va a tener una presentación el viernes. Así que eso, la promoción, estamos viendo a ver si la sacamos hoy mismo. Así que vamos a tener charlas todas las semanas de martes a viernes, del 5 al 8 de mayo. Así que Pues estén tendremos a alguien pendientes. por ahí para que nos hable precisamente, porque eso es otro tema que también llevamos, ¿verdad? Varios años reseñando aquí en Casadís, junto al Colegio de Arquitectos, desde Margarita.
Sí. porque es otro tema que nos está afectando. Tenemos muchos edificios abandonados y entonces la gente los deja, se los abandona, entonces, no, pues vamos a construir otro, pero hello, ¿y qué pasa con ese edificio? O estamos impactando de forma no positiva una remodelación en un edificio que tiene unas características que aunque sabemos que es otro tema para otro programa, pero este tema de los registros de los edificios y cómo entran o Sí, no entran a ser un edificio histórico, pero aunque no esté en el registro, pero vamos a respetar su arquitectura, vamos a definitivo, respetar su belleza. definitivo. Así Sí, que no, eso es, pero eso, ahí hay más tela para cortar también, así que, ¿cuándo vuelvo? ¿Cuándo vuelvo? volver esa semana, es más, el 8 es viernes, vas a volver el 7. El 7, vale. Así que ponlo en agenda, que el 7 venimos a Casa Dis precisamente a hablar pues, del mes de la preservación y cómo nosotros, ¿verdad? Tenemos que también especialmente asegurarnos que aunque el edificio no esté en el registro, tenemos que respetar su historia y ver Definitivo. cómo, ¿verdad? Cómo trabajamos sobre ella. Pero hemos llegado al final. Víctor, gracias por acompañarme. Te veo el 7, pero gracias por acompañarme. Gracias Y por gracias por tenerme. compartir esta información y que ese premio la semana que viene, ¿verdad? Sabremos por ahí quién va a ser él o la ganadora y ese cierre de esa charla va a ser extraordinaria y sé que las aportaciones que van a hacer desde ambas plataformas los profesionales va a ser de mucha información y de mucho bien para los futuros y para profesionales y el futuro de la profesión del arquitecto paisajista en Puerto Rico. Seguro que sí. No, pues estaremos viéndonos por aquí nuevamente el 7 para hablar del patrimonio y gracias nuevamente por tenerme aquí para hablar de la arquitectura paisajista que tan importante es. Siempre esta es tu casa y a ustedes que conectaron con nosotros, los que van a comer ahora como Víctor y yo, muy buen provecho y a los que Gracias. ya comieron, pues buen provecho y nos vemos la semana que viene. Este fue Casadis con Margaret R. Díaz Muñoz, un espacio dedicado a Gracias. descubrir cómo el diseño puede transformar nuestros espacios, comunidades y mejorar nuestra calidad de vida. Casadis, diseño para vivir mejor.